Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy día 19 de junio empezamos con el programa Emprendedores, ciclo 2, con el tema de financiero, con el magíster Wilmer Walpa. Y para hablar un poco más del magíster Wilmer Walpa, es un magíster economista con más de 20 años de experiencia en créditos de banca minorista, con especialidad en administración bancaria y coaching financiero. Ha desarrollado su línea de carrera en las más importantes empresas del sector. Docente de la carrera de Administración Bancaria y Gestión de Negocios. Se ha desarrollado en importantes empresas del sector como bancos, cajas municipales, pymes, financieras, cooperativas de ahorro y créditos, ocupando cargos de jefe de crédito y gerente de agencias, consultor de empresas del segmento MIPE y cooperativo. A continuación, voy a darle pase al magíster Wilmer Hualpa, sin antes comentarles de que cualquier duda, cualquier pregunta, pueden levantar la mano y que se le será respondido con brevedad. Comience, magíster. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta reunión organizada por nuestros amigos de Howard Consulting. Quiero agradecerles la confianza brindada, ya que estamos retomando este ciclo de cursos que estamos dictando para ellos, y espero que el material que se ha preparado con bastante empeño sea de su comprensión y sobre todo sea de su fácil entendimiento. Como ya les ha mencionado, estamos trabajando nosotros en el sector financiero ya más de 20 años y tenemos muchas casuísticas, muchos temas importantes que espero que vayamos conversando y compartiendo con ustedes para poder tener la posibilidad de ir adquiriendo nuevos conocimientos y nuevas experiencias que quizás las puedan ustedes aplicar a su día a día, ¿no? Bueno, para empezar, tenemos que ir viendo el título que vamos a desarrollar el día de hoy. Tenemos que trabajar lo que es fundamentos de finanzas, ¿no? Para ello vamos a ir con la parte, digamos, un poco conceptual, que nos va a permitir a nosotros tener la idea de qué consiste y en qué se trata el tema de las finanzas, ¿no? He tratado de hacer un material bastante sencillo para poder de alguna forma con eso llegar a una comprensión general, ¿no? Es decir, para cualquier persona tenga una base en el tema o no la tenga también, ¿no? Así es que vamos a ir avanzando y en base a lo que vamos a ir desarrollando, yo les voy a ir explicando cada una de las cosas, de las diapositivas que vamos a ir presentando, ¿no? Y si hubiese alguna inquietud, de igual manera, hacen su participación a través del chat o también a través de levantar la mano para compartir información en línea, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos nosotros de finanzas? Hay que conocer primero qué cosas son las finanzas. Hemos escuchado en estos últimos días, debido a la coyuntura política, tenemos dos candidatos, bueno, ya prácticamente tenemos uno elegido, y se ha generado pues un pánico, ¿no? Un pánico en general, en todo tipo de sector de la economía, debido a la política que se va a implementar, ¿no? Y lo grave de esto es que ni siquiera tenemos claro qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque un día salen a decir una cosa, un técnico de su equipo sale a comentar otra, y un congresista ya elegido los contradice, ¿no? Y así decididamente. Entonces, es importante para eso nosotros tener claro qué cosas son las finanzas, ¿no? Ya que va ligado esto muy de la mano con la economía. Por lo tanto, tenemos que entender la concepción de finanzas, ¿sí? Es más, tenemos nosotros un ministerio que lleva esta denominación también, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, vamos a entrar a detallar qué cosa vienen a ser las finanzas. Las finanzas es el arte y ciencia de administrar dinero. Es decir, los recursos que podamos tener nosotros como empresa, los recursos que
podamos tener nosotros como personas naturales, ya que nosotros administramos dinero incluso no teniendo una empresa. Es decir, si nosotros, por ejemplo, somos trabajadores dependientes de alguna organización, vamos a suponer, ya sea pública o privada, tú recibes una contraprestación por los servicios que tú estás brindando, ya sean servicios técnicos, ya sean servicios profesionales, o ya sean servicios manuales que puedas realizar. Entonces, tú recibes una contraprestación, ¿no? Si lo queremos aterrizar a, digamos, incluso los pequeños comerciantes, los pequeños microempresarios, ¿no? Y no tan pequeños también, ¿no? El hecho de que sean microempresarios o que sean comerciantes no significa que tengan menos o posibilidades de administrar su dinero, ¿no? Por el contrario, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de administrar, cuando nosotros hablamos de administrar el dinero, estamos hablando de administrar nuestros negocios en general. ¿Está bien? Lo que generamos nosotros como riqueza personal. Por eso que también existen las finanzas personales. ¿Está bien? Las finanzas personales, existen lo que son las finanzas a nivel empresarial, a nivel corporativo, y también las finanzas a través del Estado, ¿no? Entonces, en todos estos aspectos que yo les vengo mencionando, y lo que les vengo detallando, la concepción va a ser muy similar. Es decir, administrar dinero, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro esa primera parte para entender de lo que se trata, ¿no? Las finanzas es el arte y la ciencia de administrar dinero. Como les mencioné, de manera individual, es decir, administrando nuestro sueldo que percibimos en una empresa, público-privada, si tenemos un negocio, o somos emprendedores, o microempresarios, o pequeños empresarios, de igual forma, a través del Estado, ¿no? También hay finanzas públicas. Entonces, esta es una rama muy amplia. Vamos a tratar nosotros de ir desarrollando los conceptos básicos para ir entendiendo de qué se trata esto. Vamos a continuar. No sé si hasta ahí está todo claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Quizás de repente quisieran consultar algo. Yo encantado de poder absolverlo, ¿sí? Muy bien. Continuamos. Entonces, ¿qué son las finanzas? Si hace un momento hemos visto nosotros la definición, hay que tener en claro qué son las finanzas, ¿no? Entonces vamos a llegar a la siguiente conclusión. Las finanzas como arte y las finanzas como ciencia. ¿Está bien? Si hablamos como arte, porque acuérdense que habíamos visto que es el arte y ciencia, ¿sí? De administrar el dinero. Cuando hablamos de arte, estamos hablando de habilidades y actitudes. ¿Qué significa esto? Que todas y cada una de las personas, ya sea de forma individual o de repente teniendo un cargo de gerente o un cargo dentro de una empresa del sector público, tienen que tener ciertas habilidades para poder administrar bien el dinero, para poder administrar bien, gestionar bien el tema del dinero. Es importante también que se tenga actitudes. Dichas actitudes van a ayudar y van a permitir que se pueda resolver situaciones complejas que se puedan presentar en el camino. Entonces, esas habilidades y actitudes muchas veces son habilidades innatas, es decir, nacemos nosotros con cierta predisposición a algún tipo de habilidad. Y la actitud, obviamente, la vamos formando nosotros de acuerdo a nuestras experiencias y nuestras vivencias, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicaría esto dentro del sector? De igual manera, si nosotros lo enfocamos de manera individual, es decir, yo recibo mi sueldo en la quincena y fin de mes, tengo que tener la habilidad y la destreza financiera para yo poder hacer que ese dinero me alcance hasta mi próximo pago, hasta mi próxima quincena. Entonces, me voy a poner en un escenario, en un ejemplo. ¿Cuáles serán las habilidades? Muy bien, tengo que pagar el alquiler de mi departamento o tengo que pagar el alquiler de un cuarto. Tengo que también, a su vez, pagar los servicios públicos como la luz, el agua,
tengo que pagar mi celular, ahora todos los celulares son, en la actualidad la gran mayoría tiene celulares pagos, tengo que también gestionar para qué poder alimentarme, como también poder trasladarme de mi vivienda hacia mi trabajo. Entonces tengo que tener la habilidad de cómo poder hacer un presupuesto personal para que mis finanzas no se vean afectadas por, de repente, pues, compras suntuarias, ¿no? O compras de objetos que no van a tener mayor relevancia, ¿no? Entonces, y no solamente es eso. Sigamos con ese mismo ejemplo. Estamos hablando en el ámbito personal individual, recuerda. Tenemos que tomar en cuenta también que actitudes. ¿Por qué? Porque de repente encontré, pues, unas zapatillas que toda la vida me quise comprar, o de repente la bicicleta para poder trasladarme, pero está tan elevada, esas que son, por ejemplo, convertibles, ¿no? Hay unas bicicletas que las puedes desarmar y las puedes llevar. O por último, una patineta, ¿no? Quizás. Tienes que tener la suficiente actitud de orden y de predisposición también para no dejarte tentar a hacer este tipo de compras que de repente pueden ser importantes, pero no son relevantes o no son trascendentales, ¿no? Que quizás podrían esperar hacerse con una tarjeta de crédito, quizás con un poco de ahorro, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo el tema de actitudes y habilidades con relación de manera personal, ¿no? Y de igual forma, si hablamos nosotros de un gerente de una entidad financiera, el gerente de una empresa comercial, o cualquier tipo de gerente de cualquier tipo de rubro o de servicio en el cual tengamos nosotros la posibilidad, pues, de trabajar. De igual manera, uno como gerente tiene que tener las suficientes como para poder resolver las situaciones que se puedan presentar. Entonces, y las actitudes para poder organizar y dirigir a su equipo de trabajo. Normalmente en una empresa siempre vas a trabajar rodeado de personas que quizás van a estar a tu cargo y tienes la posibilidad de poder administrar y gestionar dicho recurso humano para que puedan llevarlos a un nivel bastante alto y les permitan generar rentabilidad a la empresa, ¿no? Es decir, llevarlos a optimizar los recursos humanos. ¿Qué significa? Que con las habilidades y las actitudes y las experiencias también que puedas tener, porque para ser un gerente has tenido que haber tenido previa experiencia en otros cargos, te permitan gestionar y administrar mucho mejor el recurso humano y obviamente también el recurso financiero, el tema del dinero, poder tomar mejores decisiones en ese sentido, ¿no? Entonces yo les quiero compartir una experiencia aquí en esta parte, ¿no? Nuevamente recapitulando, que ya hemos comentado en la parte personal, estamos hablando en el sector empresarial, vamos a ver una experiencia que yo, por ejemplo, cuando estuve trabajando hace unos años en lo que era en ese entonces el Pyme Raíz era una empresa que estaba prácticamente quebrada. Cuando yo iniciaba y hacía mis pininos en este hermoso mundo del sector financiero, tuve la oportunidad de poder participar del proceso de composición y de reorganización de este PYME, ¿no? Actualmente PYME Raíz, les comento, ya dejó de ser un PYME. Actualmente PYME Raíz es una caja rural, ya que se ha fusionado con la caja, hay una caja que se llama, la que está en Ancash, Credichavín. Credichavín quebró, primero se fusionaron, ¿está bien? Y Raíz, como tenía mayor capital, siempre ha tenido buen capital, absorbió Credichavín y Credichavín desapareció en el tiempo porque ya estaba prácticamente quebrado, ¿no? Algo muy similar a lo que pasó con BCP con mi banco, ¿no? Mi banco en el año 98, 99 tuvo una crisis muy fuerte en ese sentido, ¿no? Y está obteniendo ya prácticamente pérdidas que hicieron que se vendiera mi banco a la tercera parte de su valor de los libros, ¿no? Es decir, si valía medio millón, se remató en 150 millones más o menos, ¿no? Y eso fue adquirido por el BCP, que es el grupo que adquirió mi banco. Previamente se había comprado también a la financiera, eh, esa financiera que estuvo muchos años en el mercado, Financiera Edificar, fue la primera que fue comprada por BCP
y luego las fusionó, ¿sí? Las fusionó. Les estoy contando estos ejemplos para que vean ustedes las habilidades y las actitudes gerenciales que se tienen que tener al momento que tenemos que tomar decisiones, ¿no? Hubieron muchos cambios importantes en mi banco. El grupo Romero, el grupo envió gente del BCP a gerenciar esas empresas que fue adquiriendo, son microfinancieras, digamos, ¿no? Porque se dedicaban y se dedican actualmente al rubro microfinanciero, ¿no? Fusionaron agencias, eliminaron agencias, redujeron personal, contrataron personal, y se dio lo que es actualmente mi banco, ¿no? El nuevo Mi Banco. Mi Banco es una fusión de Financiera Edificar y a la vez la fusión de Mi Banco, ¿no? Se generó un nuevo Mi Banco. Han permitido que algunas agencias financieras se queden todavía en el tiempo, físicamente, en algunos lugares, y otras las han juntado, ¿no? Tú puedes darte cuenta que en algunos distritos muy populosos vas a encontrar casi en una misma recta 2 agencias de Mi Banco, ¿no? Y eso es producto de que había una agencia de Edificar ahí y había una agencia de Mi Banco cerca, ¿no? Eran competencias, digamos, ¿no? Entonces, ahí vemos las habilidades que han tenido los gerentes para poder hacer y llegar a ese tipo de situaciones. Por eso es muy importante que apliquemos ese tipo de ejemplos en la vida empresarial, ¿no? Entonces, si queremos nosotros salir de este sector, por ejemplo, financiero, vamos a hablar de otro caso muy conocido en el tema empresarial. Tenemos nosotros ahí la opción de revisar la información, por ejemplo, del Grupo WOM. El Grupo WOM, como todo el mundo conoce, era propiedad de las tiendas WOM, Metro, ¿no? En su línea, digamos, más popular, y vendió las acciones, vendió la empresa por $600 millones. Y con ese dinero, el Grupo WOM invirtió en otros rubros empresariales que tenía. Por lo tanto, fortaleció en el norte el tema de la producción de azúcar, a través de la caña de azúcar, en el sector pesquero, y administró la construcción de 2 malls muy conocidos y muy populares, que tenemos uno acá en el Mall Plaza Norte y el Mall del Sur, ¿no? Eso pertenece, por ejemplo, al Grupo WOM. Con el dinero que fueron ellos, la venta de sus acciones, invirtieron en esto, y no solamente en eso, nuevamente no jala el sector financiero, adquirieron también una caja rural casi quebrada, que se llama Mercado de Agricultores y Productores de Huaral, así se llamaba esa caja, ¿no? Y la convirtió en lo que actualmente se llama caja primera, ¿no? Entonces, esto que les estoy mencionando más adelante lo vamos a ver. Ahí he dejado unas presentaciones para tocar este tema más a profundidad, ¿sí? Entonces, vayamos al sector público. ¿Cómo aplicamos las finanzas en el sector público? Ya hemos dado 2 ejemplos, el sector empresarial, un ejemplo en el sector individual. Vayamos al sector público, porque tiene que haber aplicación general. Este no es un tema que está solamente vinculado a una sola cosa, ¿no? Tenemos que conocer que esto se aplica en todo, vamos a ver, en toda nuestra vida diaria vamos a encontrar eso, ¿no? Como les mencioné, tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas que se encarga de administrar los recursos del Estado de la mejor forma, ¿no? Administrar de manera eficiente el dinero que se recolecta a través de los impuestos que pagamos nosotros, ¿no? Entonces, aquí, de igual manera, tenemos que tener en cuenta, tenemos actualmente un presidente del BCR, que gracias a las buenas gestiones que se han realizado, con más de 20 años en el cargo, y esperemos que continúe, pues, para que nos puedan dar la tranquilidad económica y financiera a toda la población y tengamos la posibilidad de conseguir mejores y mayores recursos para todos nosotros, ¿no? Entonces, vemos en estos casos que les menciono la aplicación de las finanzas, ¿no? Como arte, a través de las habilidades y actitudes; como ciencia, a través de la teoría financiera. ¿Y cómo se aplica en la teoría financiera? Su mismo nombre lo dice, ¿no? La concepción teórica, los marcos teóricos, los conceptos básicamente que tenemos que tomar en cuenta y conocer para poder
tener las herramientas para poder administrar y gestionar mejor los recursos con los cuales contamos, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir avanzando con la presentación para poder tener bien claro, digamos, cerrar esta parte de la concepción de lo que son las finanzas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta aquí, en primer lugar, es que, ¿qué son las finanzas? Las finanzas es la manera en que las personas o empresas manejan el dinero a través del tiempo, utilizando el sistema financiero, siendo el dinero el que permite valorar la riqueza, uno, de las personas a través de activos y tener menos deudas, dos, a través de las empresas, a través del patrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere dar esta concepción? ¿Qué nos quiere dar a entender esta definición? ¿No? Estamos hablando del manejo del dinero, estamos hablando del manejo de efectivo, hablamos de la posibilidad de utilizar también el sistema financiero, ¿no? Porque para nosotros poder obtener y conseguir nuestros recursos, o de alguna u otra forma, conseguir las cosas que quisiéramos de repente tener la posibilidad de adquirir de manera individual o de manera empresarial, vamos a requerir apalancamiento financiero. Y si es que no, es de terceros, también a través de inyección o de préstamos de parte de los accionistas o socios, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de finanzas, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que vamos a utilizar sí o sí el sistema financiero. Vamos a ver el manejo del dinero y esto permite valorar la riqueza, ¿no? Como les digo, las personas tratar de tener menos deudas. Es decir, si tú utilizas una tarjeta de crédito, utilizas el efectivo de una tarjeta de crédito, prácticamente, si no lo liquidas en una sola cuota, vas a estar amarrado de por vida, ¿no? Vas a estar amarrado, vas a estar endeudado, pagando intereses altísimos, aunque ya el BCR ha hecho la aplicación de la ley en la cual ha puesto topes el Congreso. Deben tener en cuenta que esta ley tiene apenas un mes, 2 meses de promulgado. ¿Qué es lo que ha hecho el BCR? Actualmente está haciendo toda la reglamentación para lo que son los créditos de consumo. ¿Y cuáles son los créditos de consumo? Entiéndase que los créditos de consumo vienen a ser los créditos que nosotros utilizamos a través de nuestras tarjetas de crédito y a través de los préstamos que nos otorgan como nuestros recibos por honorarios o nuestras boletas de pago. Entonces, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Si yo trabajo en una empresa y estoy en planilla, me van a entregar a fin de mes una boleta de pago. Esta boleta de pago me va a permitir sustentar un ingreso, es decir, mi sueldo y mis descuentos, para que yo me pueda presentar o los pueda presentar a una entidad financiera cuales fuera. Muchas veces he tenido clientes que se han quedado sorprendidos porque los llaman ofreciéndoles crédito o ofreciendo las famosas campañas, ¿no? Muchas veces ha ocurrido esta situación. Por lo tanto, ¿a qué se debe esto? Cuando a nosotros nos pagan a través de una empresa, trabajamos en una empresa de manera formal y estamos en la planilla, sí o sí nos pagan con boleta de pago, así es el nombre, ¿no? Y esto en la planilla también se genera el pago a través de una entidad financiera. Antiguamente, antes pues entregaba un sobre y te decían, ¿sabe qué? Tenga acá, cóbrese, cuéntelo, ¿no? Y mi padre, que en paz descanse, me contaba que en aquellos años, en la época de 60, 70, le entregaban un sobre, ¿no? Un sobre y se amanecían en las empresas las personas que pagaban porque tenían que llenar el sobre y a la vez entregarle a los trabajadores, hacerlos firmar y así, ¿no? Y en el sector bancario no era muy diferente, ¿ah? He trabajado con mucha gente de esa época y me comentaba que se amanecían hasta 2 días antes, ¿no? Para hacer los pagos a los cajeros, para hacer los pagos al personal, ¿no? Y obviamente de acuerdo a los niveles, ¿no? Entonces,
Todo eso fue cambiando, fue evolucionando con la aparición de las tarjetas de débito, con la aparición de las cuentas de ahorro, fue apareciendo con la aparición también, pues, de las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, es eso lo que aquí tratamos de explicar, ¿no? Valorar la riqueza a través de menos deudas. ¿Qué significa eso? En las finanzas personales, nosotros tenemos que tener claro que la mejor forma de obtener o adquirir recursos está basado en que tengamos nosotros menos deudas. Es decir, adquirirlas a través del ahorro. Nosotros mes a mes debemos tener en nuestras finanzas personales que el 30% de lo que nosotros percibimos, vamos a suponer que ganamos 1.000 soles al mes, ¿sí? Que es el sueldo promedio más o menos de la población económicamente activa, ¿no? Que se ha quedado desempleada y ahora se está reactivando en algunos casos, ¿no? Vamos a ponernos en ese escenario, que sea tu sueldo 1.000 soles al mes. El 30% de tu ingreso, de tu sueldo, son 300 soles. Entonces, 300 soles por lo menos es lo que tú deberías ir ahorrando en el mes. Y obviamente esto lo aplicamos de manera aritmética, ¿no? Si ganas más, en esa misma proporcionalidad. De esa forma vas a poder tener tú la posibilidad de que en unos meses tengas el dinero suficiente para poder adquirir lo que tú aspiras, ¿no? Pongamos que sea pues un PlayStation 5, ¿no? Ahora que está muy de moda este tipo de aparatos, ¿no? Te lo puedes comprar, ¿no? Ahora, no, pero yo ya lo quiero tener y tienes una tarjeta de crédito que ya presentaste tu boleta de pago porque estás en la planilla de la empresa y te están dando una tarjeta de 3.000 soles, entonces solamente te faltarían 2.000 soles que tendrías que ahorrar, ¿no? Pero tú pagarías por los 3.000 de la tarjeta. ¿Estás generándote menos deuda? De alguna manera, ¿sí? De alguna manera, ¿por qué? Porque estás cubriendo la diferencia en efectivo y te estás evitando ahorrar intereses, ¿no? Mi recomendación cuando vas a utilizar la tarjeta es, si realmente estás en posibilidades de pagarlas, sacarlas a una sola cuota, ¿no? Ya que tienes hasta 45 días en algunos casos para no pagar nada de interés, ¿no? Entonces, recibes tu sueldo y lo liquidas toda la cuenta. De esa forma te ahorras mucho y no te haces de más deudas y sobre todo vas reduciendo el tema del pago de intereses. ¿Qué es la idea, no? Que nosotros en finanzas personales tenemos que tomar en cuenta y claro de que mientras menos intereses paguemos es más beneficioso para nosotros. Y eso tiene que ser algo que tiene que primar sobre todas las cosas. Muy bien, y en el tema empresarial nos dicen, tenemos que tener patrimonio. Claro que sí, que tenemos que tener patrimonio. El patrimonio es muy importante dentro de la organización. Nosotros tenemos que financiarnos activos para la empresa a través de los bancos, ¿no? Entiéndase que los bancos nos van a dar la posibilidad de entender y sobre todo comprender mejor la gestión para tener crecimiento en nuestro negocio o nuestra empresa. Vamos a suponer que nos dedicamos a la producción ahora que está muy de moda este tema por el clima, de las camisetas, del clima futbolero, las camisetas de fútbol, ¿no? Y necesito una estampadora, porque antes yo mando a hacer servicio de estampado de las camisetas de la Padula, de Paolo, ¿no? De Cueva, de todos los jugadores, ¿no? Entonces me convendría comprarme una estampadora, ahora que estamos teniendo en cuenta, miren, analicemos el mercado, estamos en plena eliminatorias, se viene lo que es la Copa América, tenemos el campeonato local, ¿no? Entonces, para ese rubro, por más que la gente no está asistiendo a los estadios por el tema del COVID, hay mucha gente que sigue esto en línea, sigue esto de manera televisiva y sobre todo también a través de las apuestas, ¿no? Porque el mercado de apuestas no se ha visto muy afectado como el mercado de los tragamonedas, ¿no? Siempre hay gente que a veces inexplicablemente no sé de dónde sacan pues los recursos para poder seguir dándonos estos gustos, ¿no? Pero, tú pasas por un tragamoneda y vas a encontrar gente, obviamente por el aforo, la reducción y todo eso, pero sin embargo siguen generando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca que se pueda conseguir mayor patrimonio, ¿no? A través de la adquisición de nuevos activos. Esa es la idea de las finanzas en una empresa. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos lo que es la teoría financiera. Vamos a ver lo que es la teoría financiera, ¿no? Acuérdense que habíamos visto que las finanzas como arte,
hablábamos de habilidades y hablábamos de actitudes, y como ciencia hablábamos de teoría financiera. Entonces, ¿qué viene a ser la teoría financiera? ¿Qué cosa nos quiere decir esto? ¿Por qué forma parte de las finanzas? ¿De qué se trata? Muchas veces, si nosotros no conocemos el fondo de esta situación, no vamos a entender por qué se da de una forma u otra, ¿no? Entonces, es importante conocer los conceptos y criterios básicos para asignar recursos. Es decir, la concepción de cada uno de los términos y cuáles van a ser los criterios que se van a utilizar para ello. También se ocupa de evaluar los flujos de fondo en el tiempo. Hablemos también de flujo de efectivo, hablemos de los flujos de caja, financieros, también de los proyectados, ¿no? Y de modelos cuantitativos que nos permiten evaluar alternativas y adoptar decisiones. Y justamente aquí viene una de las partes más importantes. Cuando nosotros hablamos de teoría financiera, de todas maneras nos vamos a topar con estados financieros. ¿Está bien? Contablemente hablando, tenemos los estados financieros. Ya sea como persona natural, con negocio, llevas unos libros financieros, o libros contables, perdón, ¿no? O lo que llamamos también estados financieros, y como persona jurídica, también llevas tus estados financieros, siempre y cuando obviamente estés en el régimen especial o general, ¿está bien? Porque la persona natural con negocio puede estar en el RUS y de alguna manera su forma de tributar es muy distinta, ¿no? Es mucho más sencilla, digamos. Pero si tú ya estás del régimen especial hacia adelante, vamos a hacer un paréntesis ahí, recuerden que tenemos 3 tipos de regímenes, aparte del RUS, del nuevo RUS, tenemos el especial, tenemos el general y el MIPE tributario. Por lo tanto, estos resultados que nos van a arrojar nuestros estados financieros en esta posición que estamos comentando, van a ser evaluados, ¿sí? Por el gerente, si fuese una empresa, por el directorio, que se le presente una información a través del gerente, ¿no? Para que ellos puedan evaluar y vean cómo está marchando la empresa, si es necesario realizar de repente mayor inyección de capital o quizás endeudarse con bancos o terceros y tener la posibilidad de poder seguir creciendo. Como también pueden haber resultados negativos, donde se puede determinar también la toma de decisiones a través de ultimátumos, ¿no? ¿Ultimátumos qué significa o qué implica? Significa que se le va a dar un periodo corto de tiempo para que se puedan mejorar esos resultados. Y si en la siguiente reunión esto no ha cambiado, pues los accionistas o el directorio, junto con la gerencia, tendrán que tomar la determinación de poder liquidar la empresa, ¿no? Yo les cuento una experiencia en este sentido. Yo en el año 2011 exactamente fue. Yo era un funcionario bancario que no veía que no tenía la oportunidad de seguir desarrollando mi línea de carrera, ¿no? En un banco importante. Y se presentó una oportunidad de una entidad mucho más pequeña, me ofrecieron algo interesante, casi muy similar a lo que venía recibiendo de manera remunerativa, ¿no? Pero me ofrecían un cargo, ¿no? Entonces yo me encontraba en esa disyuntiva de permanecer en este banco grande y de repente quedarme toda mi vida en esa posición de funcionario, ¿sí? Porque las posibilidades al ser un banco grande eran más complejas, las exigencias eran quizás mucho más de lo que podría en ese momento haber tenido. Y si tenía esta opción más pequeña, ¿no? De una empresa más financiera más pequeña, y donde sentía que sí valoraban mi trayectoria y mi experiencia, ¿no? Entonces estaba en esa disyuntiva, ¿qué hacer, no? Y bueno, obviamente preferí pues ser cabeza de ratón, como se dice, que la cola de un león, ¿no? Y decidí arriesgar. Entonces cuando llego yo a la empresa, no estaba yendo muy bien, ¿no? No era tan exactamente lo que ya me habían ofrecido, o como se dice criollanamente, me habían pintado, ¿no? Sin embargo, acepté el reto. Y me enviaron a administrar una agencia financiera. Cuando me reuní con los gerentes, me entregaron de esta forma, lo voy a graficar así. Me dijeron,
mira, te hemos contratado por todas las habilidades, experiencias, tal. Toma, aquí está la llave y acá están los candados. Quiero que vayas a tal agencia que está ubicada en Cerro de Pasco, esta agencia, imagínense hasta dónde. Creo que es por eso nadie quería ir por allá. Va a ser el gerente de la agencia. Quiero que en un mes evalúes el caso y lo cierres. Entonces dije, ¿cómo me van a contratar para cerrar una agencia? Dije, podrían haber tomado cualquier otra persona, ¿no? Entonces, eso es un reto para mí. Un reto muy importante porque, en primer lugar, era un sitio que yo no conocía, el cual nunca había ido, que lo había escuchado a través solamente de YouTube, en algunos videos. No tenía la menor idea de a dónde estaba yendo, pero estaba yendo ya destinado a eso, ¿no? Llegué sin conocer. Y efectivamente, el primer mes hice una evaluación financiera, costo-beneficio de la empresa y los indicadores que teníamos a la mano. Entonces tenía que evaluar, ¿sí?, los estados financieros de esa unidad de negocio, de esa agencia financiera. Y detecté que habían gastos innecesarios que se estaban realizando. Había también mano de obra ociosa, es decir, personal que no estaba generando lo que tenía que generar para lo que estaba ganando y no estaba produciendo lo que la empresa esperaba. Encontré también mucho desorden en el tema de toma de decisiones. Entonces, lo primero que hicimos fue organizar y ordenar la casa, ¿no? Comenzamos a contratar a algunas personas, comenzamos a despedir a algunas personas, comenzamos a ampliar el local, comenzamos a tener una serie de cosas y situaciones que no habían antes, ¿no? Poco a poco la agencia comenzó a marchar muy bien, ¿no? Pasaron un mes, 2 meses, mandaba mis informes mensuales, primero semanales, quincenales, finalmente mensuales, y mensuales, trimestrales. Como comprenderán, nunca cerramos la agencia. Logramos conseguir el objetivo de optimizar los recursos que teníamos ahí y gestionarlos, ¿no? Y desde esa época, desde esa experiencia, les hablo del año 2000, no dejé de viajar, ¿no?, ya que me enviaban a hacer lo mismo a todas y cada una de las agencias financieras, ¿no? Las sucursales, bueno. Entonces, fue una experiencia muy interesante para mí porque me permitió aplicar todos los conocimientos teóricos, estamos hablando de teoría financiera, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos y criterios básicos? Evaluar los estados financieros de esta oficina, qué tan rentable o qué no tan rentable era, y tomar decisiones en base a eso, ¿no? Entonces, para eso es importante la teoría financiera, para que nosotros podamos, ante una situación, poder resolverlas. Este ejemplo que yo les comento de manera individual y personal, también lo podemos aplicar en el ámbito de finanzas personales, ¿no? ¿Cómo lo podemos aplicar? Es muy sencillo. Tenemos que tomar en cuenta que en las finanzas personales nosotros somos nuestra propia empresa, ¿no? Y si gastamos todos los recursos que tenemos, que cobramos a fin de mes, definitivamente pues vamos a quebrar, ¿no? Y vamos a estar viviendo del ruleteo, de la tarjeta de crédito, sacando el crédito en 12 cuotas, los víveres para poder subsistir, ¿no? Y eso va a llegar a un momento determinado en el cual se va a acabar, ¿no? Es un círculo vicioso que tiene fecha de caducidad, ¿no? Entonces, cuando tengas mayor necesidad, te podrán dar otra tarjeta tal vez y te seguirás haciendo lo mismo y pagarás una tarjeta con otra y esto se convertirá en una bola de nieve, ¿no? Que no te va a permitir ni siquiera respirar, ¿no? Entonces, es importante, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo aquí por qué es importante conocer o estudiar el tema de las finanzas, ¿no? ¿Por qué es relevante que nosotros tengamos en cuenta y en claro el tema financiero? Porque normalmente cuando hablamos del tema financiero, lo primero que se nos viene a la cabeza pues son bancos, ¿no? Las entidades financieras, ¿no? Pero vamos a tomar en cuenta que el conocer sobre el tema de finanzas
nos permite manejar eficientemente la riqueza personal y familiar. Tal cual como yo les vengo mencionando, ¿no? Cuando hablamos de finanzas, no solamente nos sirve esto para temas empresariales, ¿no? Sino también para temas personales y por ende familiares. ¿Por qué? Porque si yo administro bien mi riqueza personal, de igual manera puedo administrar bien la riqueza familiar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, con el ejemplo se predica, ¿no? Si yo gestiono bien el dinero, mis hijos van a ver que no les falta nada porque veo la manera de cómo cubrir sus necesidades básicas. Eso va a ser también un ejemplo para ellos, ¿no? Para que sepan que siempre si se lleva un orden apropiado y manejamos un presupuesto, vamos a poder nosotros administrar mucho mejor los ingresos que podamos tener, ¿no? Pocos o muchos ingresos que podamos tener, porque ahora la familia no solamente trabaja el papá, sino también trabaja la mamá. Si tienes hijos mayores, trabajan los hijos y van aportando muchas veces en una sola bolsa, ¿no? Ya con el tiempo estos ingresos se van convirtiendo en un ahorro, ¿no? Es la manera de administrarlos mejor, ¿no? Por eso que hay muchos casos en los cuales las personas pueden comprarse vehículos, pueden comprarse departamentos o terrenos para que puedan construir después, o locales comerciales. Muchas veces es a través de fruto del ahorro, ¿no? Y quizás lo hacen de manera empírica, ¿no? Quizás lo hacen de manera porque vieron ese ejemplo de sus padres, de sus abuelos. Sin embargo, esto no va a tener el peso suficiente si es que no va acompañado del conocimiento técnico, ¿no? También es importante porque permite tomar decisiones racionales, ya lo hemos venido explicando, para desenvolverse con propiedad en la sociedad y el mundo de los negocios. También para ampliar las oportunidades de trabajo, porque si tienes tu empresa y la empresa tiene un buen desempeño financiero, crece apropiadamente, de manera paulatina, tiene un crecimiento sostenido, vas a generar más fuentes de empleo, vas a dar la oportunidad a otras personas también. Y se genera la cadena de pagos apropiada también, que va a dar oportunidad de tener ingresos al resto de personas. Sobre todo para ampliar nuestro conocimiento y desarrollo intelectual, ¿no? Es importante que nosotros invirtamos en este tipo de cursos también, que obviamente por el tiempo quizás no vamos a poder abarcar todos los temas que quisiéramos, pero les estoy dando lo más importante. Creo que en cada uno de nosotros va quedando el hecho, con los ejemplos que les vengo dando, más la información teórica que vamos revisando, tener la posibilidad de que ustedes vayan formándose una idea más clara de lo que son las finanzas, ¿no? Y es más, estamos hablando de finanzas personales, hablamos de finanzas empresariales y también estamos dando pinceladas de finanzas públicas, ¿no? Muy bien, ¿y por qué estudiamos finanzas? ¿Por qué hemos elegido con nuestros amigos de Howard Consulting la posibilidad de desarrollar este tipo de temas? Porque es importante tener una sólida formación financiera. Es la base para ocupar altos cargos en la administración general de una organización, que puede ser tu propia empresa, tu propio emprendimiento, como también estamos hablando de que tú puedas gerenciar una empresa del sector público o también del sector privado, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que es importante. Entonces, ¿cuáles son los principales conceptos que se utilizan, los principales conceptos que se mencionan, los principales conceptos que tú vas a conocer o con los cuales tú vas a interactuar en las finanzas? Aquí están, te los presento. Miren, los principales conceptos que vamos a ir desarrollando en el tema financiero es el mercado, ¿no? Y lo primero que se nos viene en la cabeza, pues, cuando hablamos de mercado, tenemos un mercado de abastos en el barrio, tenemos el supermercado Metro, wow, ¿no? Estamos hablando de mercado, ¿no? Esos son centros de abasto. Entonces, el mercado. Hablamos del mercado, hablamos de un sector, ¿sí? Tenemos que hablar también, o vamos a tener en cuenta, dentro de otro principal concepto, el sistema financiero. ¿Qué cosa es el sistema financiero? Dentro del sistema financiero vamos a encontrar el mercado financiero, las instituciones financieras, es decir, los intermediarios financieros e inversionistas institucionales, como los instrumentos financieros de la intermediación directa e indirecta. No se preocupen que esto lo vamos a ir desarrollando más en las siguientes diapositivas, ¿sí?
¿sí? Que de repente se están quedando por ahí. ¿Ya? Y el otro principal concepto es mercado de valores, ¿no? El mercado de valores lo tenemos de dos tipos, mercado de valor primario y secundario. También por mecanismos bursátiles y extrabursátiles. ¿Está bien? Estos son los principales conceptos que vamos siempre a desarrollar en finanzas, ¿sí? Entonces, van relacionados todas y cada una de ellas. Y vamos a comenzar a ir desarrollando para que podamos entender todos los participantes de qué estamos hablando cuando hablamos de mercado. Cuando hablamos de mercado, nosotros estamos hablando, de acuerdo a la definición de la ciencia económica, el mercado es el lugar donde concurren compradores, demandantes y vendedores ofertantes, con el fin de intercambiar bienes y servicios. ¿Está bien? Según la teoría económica, esto es lo que llamamos mercado. Pero para nosotros, ¿qué es el mercado? ¿No? Les mencionaba hace un momento, ¿no? Es el ambiente donde se reúnen personas que demandan y ofertan algún bien o servicio. Es decir, el mercado puede ser el mercado inmobiliario, alguien quiere vender, alguien quiere comprar una propiedad, un departamento, una casa, un terreno, ¿sí? Tenemos el mercado de transportes, tú quieres un vehículo, vas a una casa comercial, Toyota, Hyundai, quieres comprar un vehículo para taxi, o para tu negocio, para trasladar tu mercadería, ¿no? Entonces ahí se cumple también en estos ejemplos el tema del mercado. ¿Sí? Y tenemos infinidad, ¿no? de casos que podríamos mencionar. Muy bien, entonces tenemos el mercado y tenemos que el mercado no se limita al espacio físico, es decir, no es, como les mencioné al principio, un WOM, un Plaza Vea, un Metro, un Vivanda, no se trata a ese tipo de mercado, o al mercado de abasto que tengamos más cercano a nuestro hogar. No se limita al espacio físico, sino incluye todo mecanismo que permite la interacción entre los participantes, ¿no? Estamos hablando también, por ejemplo, existe un mercado de valores, donde se subastan, donde se hay ofertas y también compradores de títulos valores, bonos, futuros, acciones, etcétera, ¿no? Hoy en día la tecnología permite que las transacciones se realicen en línea. Es decir, todo se maneja a través de esta pantalla que tenemos frente a nosotros y la computadora conectas a un internet y puedes operar y comprar, ¿no? Incluso ahora puedes participar y tener información, en algunos casos, gratuitamente, ¿no? De mercados internacionales. Muy bien. Fin la necesidad de física de las personas, ¿no? Más aún ahora con el tema del COVID, pues, ¿no? Cada uno tiene que adaptarse a la nueva situación. El mercado permite que los consumidores concurran para realizar intercambios o transacciones con la intención de conseguir condiciones más favorables. Así es, ¿no? Se negocia, ¿no? Se trata, ¿no? Entonces, es importante siempre que las transacciones que se realicen busque el bien común, ¿no? Ganar, ganar. Que gane la parte que está comprando y que gane la parte que está ofertando o vendiendo. Muy bien. Nos vamos nosotros ahora a ofertantes de capital. Estábamos hablando de agentes superavitarios. ¿Está bien? Cuando hablamos nosotros de agentes superavitarios, no hablamos de otra cosa en términos sencillos, ¿no? De personas que tienen liquidez, que tienen ahorros, que la empresa está marchando muy bien y le permite tener, pues, utilidades, o de repente eres soltero, soltera, y tienes la posibilidad de lo que te van pagando mensualmente, ese dinero lo vayas ahorrando, como le di en el ejemplo, un 30%. Ya no puedes ahorrar el 30% en la situación en la que estamos ahora, ahorra un 20%. Ok, no, 20% no, ok, aunque sea un 10%. ¿Está bien? Desde el momento en que tú ya tienes una diferencia a tu favor de lo que tú estás percibiendo mensualmente, ya te conviertes en un agente superavitario. Es decir, desde el momento en que tú ya puedes ahorrar, ya eres un agente superavitario. Porque si ahorras es porque has cubierto todas tus demás necesidades básicas y te está quedando todavía un excedente, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los ofertantes de capital? Los agentes superavitarios. ¿Quiénes son? Son aquellos que poseen un exceso de fondos, ¿no? O exceso de liquidez, o exceso de efectivo, o que sus ingresos son superiores a sus egresos, ¿no? Como ya les expliqué en el ejemplo.
por lo que buscan invertir racionalmente dichos excedentes de dinero, considerando el riesgo y la rentabilidad de las distintas alternativas de inversión. ¿Está bien? Entonces, para eso, por ejemplo, si tú tienes un excedente de dinero, o ahora que vamos a recibir muchos de nosotros, y gracias a la buena decisión que se ha tomado en este sentido, el tema de las AFPs, van a comenzar a entregar hasta 17.400 soles, ¿no? De nuestro dinero, ¿no? Entonces nos vamos a convertir en agentes superavitarios, muchos de nosotros, ¿no? O quizás muchos no también, tendrán que cubrir algunas obligaciones financieras, y estoy seguro, muy seguro y convencido que va a haber mucha gente que no va a saber qué hacer con el dinero. Con la incertidumbre política que tenemos en este momento, ¿será conveniente invertir en ese negocio que toda la vida quise poner? ¿Mm? El año pasado con la pandemia salían el alcohol, las mascarillas, los termómetros, pero ahora todo el mundo vende eso. O el mercado de esos productos ha caído porque se abrieron las importaciones. O pongo la bodega en la esquina de mi casa. O me compro un carrito para taxear. No me alcanza para el taxi, pero puedo darlo como inicial, enganche, pero no tengo brevete, ¿no? Entonces van a comenzar a surgir un montón de ideas de negocio, ¿no? Es ahí donde entramos nosotros a tallar. Es ahí donde nosotros entramos, pues, a orientarte y comenzamos a, bueno, básicamente es tomar los servicios de Howard Consulting para que te pueda brindar una buena asesoría en el caso de finanzas personales y también el tema de finanzas empresariales, ¿no? Tenemos un equipo muy importante y muy capacitado de trabajo para ayudarte justamente a tomar decisiones en este tipo de situaciones. Porque yo estoy seguro y convencido que mucha gente que va a retirar su AFP, como la gran mayoría, y me incluyo, ya está pensando en qué es lo que va a invertir. Pero tú puedes pensar muchas cosas, tú puedes tener muchas ideas, pero tú tienes que ver si eso es viable o no. Y a veces, por no tener los conocimientos técnicos necesarios para ver la viabilidad de esto, esta situación se termina, digamos, echando a perder, ¿no? Por no saber administrar o gestionar, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Que todos y cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de aprovechar, uno, la opción de tener liquidez en nuestros bolsillos y saber administrarla y gestionarla, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. Tenemos nosotros los demandantes de capital. Estamos hablando de 40 PPT, vamos a avanzar hasta las 20 primeras antes de dar nuestro primer break, ¿sí? Para poder ir conociendo mejor este tema. Los demandantes de capital. En la diapositiva anterior veíamos a los agentes superavitarios, es decir, los que tienen capacidad de ahorro, los que en una empresa obtienen utilidades, y en esa parte vamos a ver el lado contrario, ¿no? Los agentes deficitarios, que son aquellos que tienen necesidad de disponibilidad de recursos de fondos, es decir, de efectivo, de dinero, ¿no? Ya sea por gastos corrientes o para financiar sus proyectos de inversión, ¿no? Es lógico, muchas empresas ahora que bueno, el año pasado, ¿no? Han estado con el tema de reactiva, fueron beneficiados con este tipo de préstamos debido a que tenían que cumplir con obligaciones de gasto corriente. Gasto corriente, ¿qué implica o qué significa? Significa los gastos que genera la empresa, hasta para el pago de la luz, hasta el pago del personal, pasando por todo el mantenimiento de las máquinas, quizás que se tengan que hacer. Como no había movimiento comercial, porque estábamos encerrados en la pandemia, justamente el Estado tuvo como finalidad brindar este impulso y este apoyo a las empresas. Muchas empresas han utilizado mal este recurso y a los pocos meses se han declarado en quiebra y no ha pasado nada. ¿Por qué? Caso concreto Soyuz, porque ya tenía otra empresa paralela que había creado y con ese mismo dinero pasó las unidades. Pero lamentablemente, pues, el Estado era el aval de estos préstamos, por lo tanto, estos préstamos de Soyuz, por ejemplo, que se le declaró en quiebra, luego de haber cobrado el reactiva como muchas empresas más, pues no tienen ningún tipo de obligación más allá de eso, porque el aval, ¿quién era? El Estado. Entonces, todos y cada uno de nosotros vamos a pagar esa plata con nuestros impuestos. ¿Está bien? Entonces, así como ellos, hay empresas que sí han gestionado bien este recurso,
estos préstamos de Reactiva o del MIPEFAE, que ha sido el otro programa del gobierno que ha ido otorgando dinero para que puedan cubrirse gastos corrientes, ¿no? Perdón, con la finalidad de que no se vea afectado la cadena de pagos. Muy bien. Y para financiar sus proyectos de inversión, claro que sí, la idea es que cuando alguien solicita pues un préstamo o un financiamiento bancario, lo que busca es inyectar, ¿no? Inyectar dinero a la empresa para poder obtener un recurso que le permita generar mayor ingresos a la empresa, ¿no? Entonces, si tenemos un proyecto de inversión, es adecuado buscar financiamiento bancario, ¿no? Para conseguir nuestro objetivo. Después, ¿qué tenemos? Tenemos al sistema financiero. Entonces, cuando hablamos del sistema financiero, tenemos que tomar en cuenta que es todo aquello que abarca, número uno, al gobierno. Porque el gobierno, como les comenté al inicio, el gobierno actualmente a través del BCR, bueno, ya que el Congreso aprobó, ha puesto topes a las tasas de interés. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una tarjeta de crédito actualmente, antes de la norma que salga, estaba cobrándote en promedio entre 180 a 250% anual de intereses, ya sea por disposición de efectivo o por las compras que tú puedas realizar en cuotas. ¿Está bien? Acuérdense que siempre mi recomendación ha sido cualquier tipo de utilización de la tarjeta de crédito debería ser a una sola cuota, siempre y cuando tengas la capacidad de pago. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el gobierno interviene, ¿no? A través de las instituciones correspondientes, en este caso el BCR. Tenemos los mercados financieros, ¿sí? Tenemos las instituciones financieras, tenemos los instrumentos o activos financieros, tenemos a los individuos, a las personas, a nosotros, ¿no? Todos ellos componen el sistema financiero. ¿Qué más? Vamos a ver, vamos a ir desarrollando y vamos a ir explicando todas y cada una de ellas, ¿está bien? Para entender de qué se trata, o a través de qué o quiénes ellos ejercen este poder o esta intervención. Por ejemplo, si hablamos del gobierno, estos lo hacen a través del poder ejecutivo, tenemos al poder legislativo, es decir, el caso concreto que les he mencionado, no solamente, ojo, va a ser para las tarjetas de crédito, también va a ser para los créditos pymes, para los créditos de mediana empresa, los créditos hipotecarios, las pequeñas empresas, los créditos corporativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bueno, por los de grandes empresas hacia arriba ya no va a ser necesario porque ellos sí manejan créditos corporativos, manejan una tasa muy bajísima, ¿no? Ellos manejan un 4 o 5% de interés, hasta menos en algunos casos, ¿no? Esta disposición, cuando fue aprobada por el Congreso, promulgada, ha buscado como finalidad, y bueno, ha sido aprobada por insistencia, cartar, es decir, el Congreso se volvió a tocar el tema para que se pueda aprobar, y fue pensado justamente pues en las personas de la mayor cantidad o la mayor población posible, ¿no? Que abarcar este beneficio. Tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Poder Legislativo, los entes reguladores, que es la SBS, Superintendencia de Bancos y Seguros. Acuérdense, su nombre lo dice, no solamente supervisa a los bancos, también a las empresas de seguros y también a las AFPs. ¿Está bien? Es importante que tengamos cuenta en eso. ¿Quién supervisa? La Superintendencia de Bancos y Seguros, o más conocido como la Super, ¿no? O la SBS, simplemente. FENACREP, que se encarga de regular a las cooperativas de ahorro y crédito. La Superintendencia de Bancos y Seguros también está regulando a unas 10 a 15 cooperativas, las más grandes del mercado, las más grandes a nivel de las cooperativas, a nivel nacional, ¿sí? Que normalmente y por lo general se encuentran estas en provincia, ¿no? Por mencionarlas algunas, tenemos aquí a COP, que se encuentra en Quillabamba, tenemos a Santa María Magdalena, que se encuentra en Ayacucho, tenemos también a ELU, que está aquí en Lima, tenemos también Cooperativa Pacífico, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cooperativas son tan grandes que tienen casi el rango de un banco, manejan tarjetas de crédito, manejan tarjetas de débito, en algunos casos tienen sus cajeros y agentes corresponsales. Lamentablemente, pues, como una cooperativa es una asociación de personas, es un grupo cerrado, ¿no? Hay muchas cooperativas que se abren al público, como muchas cooperativas solamente trabajan con este grupo, con su grupo cerrado, ¿no?
Y estas cooperativas que son de gran nivel, que tienen más de 1.000 millones de patrimonio, porque las existen y las podemos revisar esta información en la página del SBS, son administrados directamente por la superintendencia, así como supervisa a los bancos, cajas, cooperativas, perdón, bancos, cajas, pymes financieras, ¿no? Igual han entrado solamente, por eso les recalco, unas 10 a 15 cooperativas grandotas, ¿no? Que tienen buen patrimonio. El resto, que son más de 300 y tantas, son gestionadas por FENACRED. Son supervisadas por FENACRED por encargo de la superintendencia. ¿Está bien? Quizás muchos de ustedes no habrían escuchado antes de esta capacitación la denominación de FENACRED y por eso les hago la explicación detallada al respecto. Indecopi, bueno, todo el mundo conoce Indecopi, ¿no? Tenemos que ir a quejarnos nosotros cuando hemos recibido un mal servicio o un producto defectuoso y en la casa comercial o en el lugar o el establecimiento que lo hemos adquirido, no nos han dado una solución, luego de haber presentado nuestro reclamo, nos derivan a Indecopi a hacer los procedimientos correspondientes. Y si se trata de un tema de alguna entidad financiera, tenemos la Defensoría del Consumidor Financiero. ¿Está bien? Bueno, Magister, Sí. son las 11:03, vamos a dar un pequeño break de 10 minutos. ¿Estaría Ya, bien? perfecto. Ya, Bien, entonces regresaríamos a las 11:13. perfecto. Y nada, para que tomen un vaso con agua, para que puedan ir a los servicios higiénicos y demás. Ya Listo, volvemos. muchísimas gracias. Nos conectamos en unos 10 minutos, ¿ya? Para continuar. Gracias.